What happens when somebody loses their first love? ¿Qué pasa con un matrimonio cuando ya se miran a la cara y dicen, ya yo no te quiero? What happens with a marriage when husband and wife say, I don't love you anymore? ¿Qué pasó para que esa persona pierda el primer amor? What happened to that person for them to lose their first love? La iglesia de Efeso, The Ephesians church, la iglesia que abandonó su amor por Cristo y sus the enseñanzas. church that abandoned their love for Christ and his teachings. Jesús le dijo a ellos, Jesus told them, conozco tus obras, I know your labor tu trabajo duro y tu perseverancia. and your patience. Sé que no podéis tolerar a los hombres impíos, I know that you cannot bear those who are evil. que habéis probado a los que se dicen ser apóstol y no lo son, And you have tested those who say they are apostles and they are not. y los habéis llamado falsos. And you have found them liars. Has perseverado And you have y han persevered soportado penalidades por mi nombre and have labored for my name's sake y no te has fatigado. and have not become weary. Esto está en Apocalipsis 2 de 2 al 3. This is in Revelation 2 from 2 to 3. La iglesia de Efeso The Ephesians church, era un grupo trabajador de creyentes llenos de fortaleza. it was a group of believers who were filled with strength. Fueron porteros de la verdad They carried truth y no andaban con la gente mala. and they were alongside bad Y people. mostraron paciencia al soportar las dificultades. And they demonstrated patience going through long suffering. Pero aún por todo el trabajo que hacían, And even though they went through all that work, el Señor encontró un defecto. Jesus found a defect. Porque le voy a decir, iglesia, lo que está pasando. And I will tell you, church, what is happening. Usted no puede comparar lo que usted hace por un ministerio o una congregación a lo que Dios, lo que usted busca de You Dios. cannot compare what you do for a ministry what you are seeking God. Estamos en unos tiempos que la gente cree que si tiene 100,000 likes en el internet significa que su relación con Dios es excelente. We are in times that if you have 100 million likes on Instagram, people think that the relationship with God is also excellent. Estamos en tiempo que cuando la gente ve una congregación con 5,000 miembros, dice Dios está ahí. We have a time where people think because the church is filled with 5,000 members, God is there. Estamos en tiempo donde la gente se está llevando por el talento y el don y no por el fruto del And Espíritu. times where people are being led by the talent and the giftings and not the fruit of the Spirit. La gente son muy fácil a decir, no me gusta lo que me está diciendo. People are very easy to say, I don't like what they're telling me. Pero la gente no le deja de decir a la gente, lo que tú estás hablando no es bíblico. But people don't tell people that what you're speaking is not biblical. Esa iglesia de Efeso trabajaba bastante. The Ephesians church worked very hard. Me imagino que era como 2023. I imagine it's like 2023. Que había mucho don, talento y That there profecía. were a lot of prophecies and giftings. Pero había una cosa que el Señor dijo. But there was one thing that the church said, that God said. Jesús también notó en esto este defecto. Jesus also noticed this defect. Sin embargo, te tengo esto en contra. Nevertheless, I have this against you. Has dejado tu primer amor. That you have left your first love. Eran trabajadores, They were hard workers, pero ya no tenían la misma pasión por but they Cristo didn't have the same passion for Christ que cuando creyeron por primera vez. that they believed for the first time. Su trabajo ya no estaba motivado por el amor. Their job was no longer motivated by love. Estaba motivado por el que le miraba. It was motivated by those who saw Estaba them. motivado por cuántos likes le daban en el It internet. was motivated by how many likes they received. Estaban motivados porque la gente digan que ellos son grandes, pero Jesús decía, tú no tienes amor por mí. Motivated by how people saw them, but not motivated by Tú haces las Jesus' love. cosas por lo que te están dando, You do things by what you receive, por cuánto te están pagando. by how much they're paying Pero you. ya tú no me amas. But you don't love me anymore. Ya tú no me buscas de You madrugada. don't seek me in the Ya tú no in ayunas midnight. porque quieres de verdad estar más conectado You conmigo. don't fast because you want to be more connected Tú to te me. congregas para que el pastor crea y vea que tú estás bien You go to conmigo. church so your pastor can see Pero that ya you're hace good. tiempo que tú dejaste de amarme. But you already stopped loving me. La gente tal vez cree que tú me amas porque tú haces. Maybe people think you love me because you do. Pero dentro de ti tú sabes que tú a mí ya no me But amas. inside of you, you know that you don't love me. ¿Sabes lo que dicen estadísticamente? You know what they say statistically? Cuando un hombre o una mujer se divorcian, When a woman and a man get divorced, vamos a decir que se divorcian enero 1, let's say they get 2023. divorced January 1st, 2023. Ya esa mujer y hombre ya pensó en ese divorcio 5 años antes de hablarlo. Already that man and woman already thought about divorcing 5 years Así before they pasa en did las it. congregaciones. That's what happens in congregations. Nadie deja de amar a Dios de la noche a la Nobody mañana. stops loving God from Eso es the night to day. progresivamente. It's progressive.
Eso pasa cuando tú ves que dan la palabra, tú dices, ay, para la iglesia hoy, ay, mejor me quedo en mi casa, la veo del TV mejor porque como que estoy más tranquila. It happens when you start saying, oh, I don't want to go to church. I'll watch it from online because I'm more comfortable that ¿Para qué way. ayunar y orar si ya Jesús pagó el precio What por do mí I en la have cruz to del fast and pray Calvario? if Jesus already paid the price? ¿Para qué diezmar, ofrendar? Yo estoy súper bendecido. Eso va para el pastor, eso ya no vale. Why should I tithe? That goes to the pastor. I'm already blessed. Eso es señal que ya perdiste el primer amor. That's a sign that you lost the first love. El primer amor se The conserva. first love is preserved. ¿Sabe que los matrimonios, por eso que yo sabe, tengo que conectarlo con el matrimonio porque estamos hablando del amor? I have to connect it to marriage because we're talking about love. Por eso que son casados es bueno siempre, sabe, yo lo he dicho así y lo creo así. I've said it like this and I say it like this. Mi relación con el apóstol revela de mi relación con Dios. My relationship with the apostle reveals my relationship with Christ. Porque un matrimonio sin amor no vale. Because a matrimony without love is not worth it. Un matrimonio sin amor se convierte en beneficios propios. A marriage without love is about benefits. Así anda ayer y hay mucha gente en las A lot of congregaciones. people like this in the congregation. Ya su relación con Jesús se basa solamente en Their relationship with beneficios. Jesus is only based on benefits. Se basa, yo voy a hacer por ti para que tú hagas por mí. It's based I'm going to do so that you can give me. Ya no se basa en amor. It's not based on love. El amor todo lo cree. Love, it believes everything. El amor todo lo soporta. It suffers everything. El amor todo lo aguanta. It persists in El amor everything. todo lo cree. It believes in everything. Cuando usted ama a un hombre, aun si ese hombre sale de su casa por 5 horas y le dice a usted que le estaba en la bodega, usted le va a creer. When you love a man and he says that has gone out for 5 hours to go to the corner, you have to believe what he says. Porque usted confía en el amor que le tiene ese hombre. Because you trust in the love you have for that Cuando man. usted ama a Dios, When you love God, a usted no le importa la prueba que venga it porque doesn't usted lo matter ama. the trials that come because you love him. Usted ama a Dios sobre todas las You love him cosas. over all things. Cuando tú amas a When Dios, you love God, no importa lo que te digan, doesn't Madeline. matter what they tell you. Usted como quiera sigue adelante porque usted ama a You Dios sobre keep todas las going cosas. because you love God over all things. El amor que usted le tiene a Dios es como un amor que no importa lo que venga, yo te amo. The love you have for God, it doesn't matter what comes. I still love you. Pero Jesús llamó a los efesios al arrepentimiento. But Jesus called the Ephesians church to repentance. Y le dice de esta forma: And he tells him this way. acordaos de la altura de la que habéis caído. He says, remember therefore from where you have fallen. Arrepiéntete y haz las cosas que hiciste al principio. Repent and do the first works. Estamos en Apocalipsis 2:5. We're in Revelation 2:5. En este caso, Or in this case, el Señor le está hablando que de la altura de su antiguo amor, arrepentirse, Jesus is telling him of their first love, that they should repent. que deben de cambiar su estado actual That they should change the way they are behaving. y volver a su forma anterior de hacer las And cosas, go back to the way they first did things. que era tiempo de avivamiento en la iglesia. It was a time of revival in the church. Ustedes no se dan cuenta cuando una persona deja de amar a otro. Do you not notice when somebody stops loving somebody? Cuando un matrimonio dice, wow, de verdad que ya yo no le encuentro resultado a esto. When a marriage says, oh, I don't see the purpose in this. Se va el respeto. The respect leaves. Ya no hay comunicación. There's no communication anymore. Ya no hay confianza. There's no trust. Le importa usted conmigo qué hacen. You don't care what happens with A that usted no le person. importa si le llaman, si le textean. Usted dice, mejor vete lejos y lárgate. You don't care if they call you, they text you. You just say, I just want them to leave. Lo mismo pasa con el primer amor con The Jesús. same happens with the first love Ya in tú no lo Jesus. buscas más. You don't seek him A ti no anymore. te importa congregarte. You don't care about going to A ti no te church importa adorarle. You don't care Ni to worship ayunar him. ni orar. or fasting or praying. Tú mejor, tú dices, mejor ni era peor, como ni mejor ni conocerlo. You said it was better not to even not know him. Ustedes han visto gente que se apartan del camino, Have you seen people that depart from the faith? que lo último que ellos quieren que un hijo de Dios se le presente a la cara That the last thing they want is for a child of God to y le present diga, themselves to them recuerda cuando tú estabas en esa iglesia en fuego por and Cristo. to say, remember when you want to fight for God? ¿Qué pasó What contigo? happened to you? ¿Qué pasó que te apartó del camino? What happened that departed you from the church? Y aún from esa the walk? persona diciéndote lo que te está diciendo, tú dices, perdiste tu primer And although amor. that person is talking to you, you say you have lost that first love. Porque no importa lo que esté viviendo, el primer amor no se pierde de Because un it día doesn't para matter what you are otro. living, the first love is not lost. Al igual que la iglesia de Efeso,
Just like the church of Ephesus, fácilmente podemos caer presa de literalmente de una religión y una vida fría en el evangelio. easily we can fall in the hands of a cold church and religion. Igual que la iglesia de Efeso, muchos tienden a centrarse o mirar solamente la pureza doctrinal y el trabajo duro, pero quitan el verdadero amor a Jesús. Just like the Ephesus church, people focus on the hard works and labor and the religion, but they take their eyes off of Jesus. ¿Sabe cómo la gente cae en religión? You know how people fall into religion? Ellos creen que ponerse una falda, venir a la iglesia el domingo, decir do aleluya, do amén, ya ellos cumplieron con Dios. They think going to church on a Sunday, putting on a long skirt and singing 2 songs means they already please God. Si el Señor hiciera una investigación de cuál congregación tiene el púlpito en santidad, ¿fuera un lío? If the Lord did an investigation on what church has their altar in holiness, we would have a problem. Por eso que la religión te demanda vestimenta por fuera, pero no te manda el cambio por dentro. That's why religion demands an outer appearance, but not an inner Porque change. cualquier persona puede ir a una tienda, comprarse una falda, comprarse un zapato y una media, quitarse el arete, no puso el maquillaje y dejarse el pelo crecer. Eso es fácil. Because anybody can go to a store, buy a long dress, shoes, socks, but anybody can do that. That's easy. Pero cuando un pastor o un líder comienza a trabajar, o Dios, con el carácter de un individuo, la gente dice, no me hable, no me moleste, yo me quedo como estoy. But when a pastor starts dealing with, when the Lord starts dealing with a pastor and says to them, El Señor the Lord quiere trabajar con nuestro carácter. wants to work with our character. A Dios no le importa que tú vengas a la iglesia literalmente. Mire, cuando me dicen, oh, que vestimenta es falda, pantalón, llegue como usted llegue, pero llegue. When people say, oh, should I go with this or that? Just come to church. A Dios lo que le importa es cambiarte quién tú eres por The Lord dentro. only cares about changing your inner self. ¿Qué te dice tu mente cuando estás solo? What does your mind tell you when you're alone? Dios mío. La religión está matando. Religion is killing people. Porque la religión le dijo a la gente que todo se trata de vestimenta. Because religion told people that it's all about the outer appearance. Pero la religión no le dijo a la gente que entre más tú te atas a la religión, más tú pierdes el primer amor. But religion didn't tell people that for more that you hang on to religion, your first love goes away. El primer amor, usted tiene que mantenerlo. You have to maintain the first love. Usted tiene que mantenerse en llama por Jesús. You have to maintain yourself on fire for Sí, Jesus. el primer amor, la religión te dice que tenga una cantidad de celo de que por santidad Jehová. Religion tells you that you have to have this fear of being holy to God. Y una rectitud de hacer las cosas así, And to porque eso es así, así. Way of doing things because it's like this. Pero un corazón lleno de Jesús But a heart full of Jesus te hace cambiar. makes you change. Jesus. Wow. Yo le animo hoy a usted, cada uno de nosotros, I encourage you all today que si ha perdido el primer amor, that if you have lost the first love, que comience a buscar a Dios de nuevo. that you start looking for God again. Cuando nuestro amor se ha enfriado hacia Jesús, When our love has become cold for Jesus, debemos de volver a encenderlo por la presencia del Señor, we should begin to set it ablaze again by the presence of God, dedicando tiempo a su palabra, dedicating time to His Word, adoración, oración, ayuno. worship, fasting, prayer. Vamos a la segunda iglesia, Let's go to the second church, la iglesia en Esmirna, the church in Smyrna, la iglesia que sufría persecución. the church who suffered persecution. Esto está en Apocalipsis 2 del 8 al This is 11. in Revelation 2 from 8 to 11. Pero lo más importante de la iglesia de Esmirna The most important thing about this church es que esta iglesia permanecía fiel en medio de la tribulación. is that they remain faithful in the midst of tribulation. Sí, porque Saúl, todo el mundo puede ser tu amigo Because everybody can be your friend hasta que el diablo se te levante. until the devil rises. Todo el mundo puede ser tu hermano en Cristo Everybody can be your brother and sister hasta in que la Christ congregación que tú asistes comience a ser perseguida until por la the verdad. church
you go to begins to become persecuted by the truth. Dígamelo a mí, Say it to me, que estoy en Brooklyn. that I'm in Brooklyn. Y la gente que era mi hermano en Cristo antes, ahora yo soy su enemiga. And those who were my brothers and sisters in Christ Porque are yo now my decidí enemies. seguir a Cristo y predicar la verdad en tiempo y fuera de tiempo. Because I decided to preach the truth, the word of Yo God. decidí no unirme a la I didn't religiosidad. decide to join with religion. Yo decidí seguir a Cristo, I decided to follow Christ, no al hombre. not the man. No seguir dogmas humanas. Not following dogmas or rules. So Jesús comenzó reconociendo sus pruebas. So Jesus began by Recognizing acknowledging the trials. their trials. Y Jesús le dijo, conozco vuestras aflicciones He said, I know your afflictions y vuestra pobreza, and your poverty, pero sois ricos. but you are rich. Yo conozco la calumnia de los que se dicen ser judíos y no lo son, And I know the blasphemy of those who say they are Jews and are not, sino que son sinagoga de Satanás. but are a synagogue of Satan. Sin embargo, en su pobreza física, Even in their physical poverty, la iglesia de Esmirna era rica. the church of Smyrna was rich. Es decir, tenían riquezas espirituales They had spiritual riches que nadie le podía that quitar. nobody can take away from them. Tremenda iglesia. Tremendous church. Tal vez usted está pasando como esta iglesia, Maybe you're going through what this church is going through. porque la iglesia de Esmirna no tenía de qué gloriarse, Because the church of Smyrna didn't have on what to glorify themselves. porque esta iglesia era perseguida Because this church was por persecuted. mantenerse en la verdad. Because they remained in the truth. Y quien le criticaban eran otras congregaciones que estaban llenas de doctrina de Satanás. And those who criticized them were those churches who were filled of satanic dogmas. Hay momentos en este caminar There's moments in this walk que tal vez lo único que tú tengas sea espiritual. that maybe the only thing that you may have are the Pero spiritual esa things. espiritualidad es la que te enriquece But that spirituality is that what enriches you. y no te añade And tristeza. it doesn't add on sorrow. Ahí no termina el asunto. And it doesn't end here. Después que Jesús le dice, Esmirna, iglesia, mira tu victoria, eres rica en lo espiritual. After Jesus said, look at your victory, you are rich in the spiritual. Jesús comienza a advertirle a Esmirna, la iglesia, de la persecución venidera que viene. Jesus began to warn the church about the persecution that was to come. Esta palabra yo le hablo al remanente de Cristo. This word I speak to the remnant of Christ. Estamos a punto de ver quién son la iglesia Esmirna. We're about to see who is the Smyrna church. Y escuche lo que le dice Jesús en la carta. And listen to what Jesus said in this letter. Están a punto de sufrir. You are about to suffer. Shatío, Monsitía. Os digo que el diablo pondrá a alguno de vosotros en la cárcel para probarlo. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison so that you may be Y tested. sufrirás persecución durante 10 días. And you will have tribulation during 10 Esto está en days. Apocalipsis 2:10. This is in Revelation 2:10. Algunos de los miembros de la iglesia serían encarcelados Some of the members of the church will be in prison. y están en ola de persecución, duraría 10 días. And this will last 10 days. Sin embargo, But Jesús da esperanza a su iglesia. Jesus gives hope to his church. No temáis, Be faithful. Don't be afraid. no temáis. Lo bueno de esta iglesia Esmirna, The good thing about the Smyrna church, que ellos tenían el valor de enfrentar la prueba. they had the courage to confront the trial. Porque quiero recordarle I want to remind you que podemos confiar en nuestro Dios fiel incluso cuando las circunstancias cambian. that we can trust in our faithful God even when the circumstances change. Y podemos saber que Él es siempre fiel y será fiel. And we can know that He is always faithful and He will always remain faithful. Muy pocas iglesias, Very few churches, congregaciones, congregations saben lo que significa ser perseguida por la verdad. know what it means to be followed or persecuted by the truth. Muy pocas, Very few, especialmente en New York City. especially in New York.
La iglesia norteamericana The North American church se ha convertido en una iglesia de has negocios. become a business. Y aunque sí es manejada como un negocio, pero no es negocio. And although it's managed like a business, it is not a business. Es negocio del Padre. It's God's business. Y nosotros los humanos, los que somos parte del cuerpo de Cristo, And those who are part of the body of Christ tenemos que ser buen have mayordomos, to be a good steward, porque a uno le daremos cuenta. because we will give account to one. Vamos a la iglesia número Let's 3. go to the third church. La iglesia en Pergamo. The church in Pergamos. Esta iglesia se habla en Apocalipsis 2 del 12 al This 17. church is talked about in Revelation 2 from 12 to the 17. Esta es la iglesia que necesita arrepentirse. This is the church that needs to repent. Esta es la iglesia que compromete sus creencias. This is the church that compromises their faith. Y escucha lo que le dice Jesús en la carta. Listen to what Jesus said in the letter. Él dice a la iglesia de Pergamo: He says to the Pergamos church, yo sé dónde vives, I know where you live, donde Satanás tiene su trono. where Satan's throne is, Sin embargo, and you hold fast. tiene que permanecer fiel a mi nombre. You have to remain faithful to my name No renunciaste a tu fe en mí. and not deny my faith. Y ni aún en los días de Antipas, Even in the days in which Antipas mi testigo fiel que fue muerto en tu ciudad, was my faithful martyr who was killed among you, donde vive Satanás. where Satan dwells. Los creyentes de Pérgamo The believers of Pergamos vivían en un lugar difícil, lived in a difficult place, rodeado de influencias paganas, surrounded by pagan influences, pero se aferraron al nombre de Cristo but they hang on to the name of Christ, y no lo negaron durante los momentos and they did not difíciles. deny him during the difficult times. ¿Les recuerda Nueva York esto? Does this remind you of New York? Porque acá en Nueva York todos te dice, ¿para qué servir a Cristo? Here in New York, everybody tells you, why should we serve Christ? Aquí tú tienes todo. You have everything here. Aquí el pecado tú no tienes que buscarlo, está en tu cara. You don't have to look for sin, it's in your face. ¿Para qué? Si a ustedes no le hace falta nada. Why, if you're not lacking anything? Si quiere trabajo, lo encuentra. If you want a job, you find it. Si quiere andar con 5 hombres, puede andar con 5 If you want to hombres. look for 5 men, you can be Si with 5 quiere men. hacerte aborto, también te lo puede If you want to hacer. get an abortion, you can do that too. Aquí en Nueva York, aquí mire, la gente puede comprometer sus valores cristianos en segundos. People can compromise their Christian values in seconds in this city. Sin embargo, aunque esta iglesia Even though this church, decía hacer mucho, they said to do a lot, esta iglesia no era perfecta. this church was not perfect. Y Jesús tomó en cuenta su pecado. Jesus also accounted their sin. Y le dice Jesús cuando le escribe la carta: And Jesus told them when he wrote the letter, sin embargo, tengo unas pocas cosas en contra de ti. but I have a few things against you. Tú tienes gente allí que se aferra a la enseñanza de Balaam, You have those who hold the doctrine of Balaam, quien enseñó a Balac a inducir a los israelitas a pecar comiendo alimento sacrificado a los who ídolos taught Balak to put a stumbling block before the children of Israel y cometiendo inmoralidad sexual. and commit sexual immorality. Así también tenéis a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Thus you also have those who hold the doctrine of Nicolaitans. Vamos a traerlo a 2023. Let's bring it to 2023. Porque me gusta siempre conectar la iglesia, aunque esté la palabra en Apocalipsis, me gusta traerlo a 2023. I like to bring the word to where we're at now. So, sí conocen a Jesús. So they do know Jesus. Esta iglesia conoce a Jesús. This church knows Jesus. La iglesia de Párgamos, The church of Pergamos, aunque conocía a Jesús, comprometía sus valores. although they knew Jesus, they compromised their values. It was a compromising church. Era una iglesia comprometida.
Esta iglesia dejaba que sus miembros hicieran lo que le dé la gana. This church let the members do whatever they wanted to. Esta iglesia no confrontaba. This church didn't confront. Ellos veían que la gente estaban atados a otras They creencias saw that people were binded by other beliefs. y se hacían lo loco. And they said, whatever. Say not a M.A.R.S. Not in this church. Not a M.A.R.S. Not in M.A.R.S. We ministry. here to confront sin, Estamos aquí para confrontar el pecado, to confront what's not of God. confrontar lo que no es de And if Dios. you're not aligned with God, you will also be Y si no confronted. estás alineado con Dios, también vas a ser Welcome to confrontado. M.A.R.S. ministry. Bienvenido a M.A.R.S. ministry. Jesús desea pureza entre su pueblo. Jesus desires purity among his people. Y nosotros como su cuerpo de Cristo And we as his body somos responsables are de responsible remover lo falso removing the false de la congregación. from the congregations. Porque en este camino Because in this walk, el diablo no quiere poner trampa. the devil wants to put traps. El enemigo quiere mire, comprometernos con las cosas The mundanas. devil wants us to compromise with the things of this world. Él quiere ponernos trampas He wants to put traps before us para que no seguimos, para que no, ni miremos a Jesús. so that we won't even look to Jesus. Vamos a la cuarta iglesia, Let's go to the fourth church, la iglesia Tiatira. the Thyatira church. Esto está en Apocalipsis 2 del 18 al 29. This is in Revelations 2, verse 18 to 29. Esta es la iglesia que tenía una falsa profetisa. This church was the church that had a false prophet, Esta es la iglesia que seguía a los falsos profetas. that they followed false prophets. No le suena como 2023. Does this not sound like 2023? Cuando yo me río porque ¿sabe que un hijo de Dios usted puede discernirlo? You can discern a child of God, Y no por la ropa. not by the clothing. Y yo veo una generación ahora mismo que está hambrienta por lo sobrenatural, I see a generation that is hungry for the supernatural, pero que le está mucha falta de sabiduría. but is also lacking a lot of wisdom. Pero veo una generación que quiere el poder de Dios, I see a generation that wants the power of God, pero no quiere sujetarse ni quiere ser obediente a la palabra de but Dios. doesn't want to be subject to the word of God or Yo be veo en obedient. 2023 una generación que sí quiere saber la verdad de Dios, I see a generation that wants to know the truth, pero no quiere sentarse para aprender. but doesn't want to sit down to learn. Ahora todo el mundo es profeta, apóstol, maestro, pastor y evangelista. Now everybody's a prophet, an apostle, a teacher, an evangelist. Y cuando tú le preguntas quién es tu pastor, And when you ask them, who is your pastor? te contestan Jehová es mi pastor y nada me They faltará. say, the Lord is my shepherd and I shall not lack. Pero me dice la palabra But the word tells me que cómo decimos conocer a that Dios how do we say that we know God si tú no amas a tu hermano. if you don't love your brethren? Entonces tú no conoces a So Dios you don't know God, porque Dios es amor, because God is pero love. Dios es fuego But consumidor. God is also consuming fire. Entonces ve como quiero conocer de Dios, pero también como que queremos conocer de Dios, pero que como queremos caminar como también en error. So it's like we want to know God, but we also want to walk in error. Entonces es una generación que necesita de Cristo. So it's a generation that needs Christ. Y yo veo esta como la iglesia en Tiatira. And I see the church of now like the church of Thyatira. Ellos tenían una falsa profetisa They had a false prophetess. y ellos seguían a los falsos profetas And they followed false prophets porque les gustaban las obras, because they liked the works. porque les gustaba el fuego. They liked the fire. Ellos les gustaba el don y el talento, They liked the gifting, the pero eran talent. rebeldes. But they were rebellious. No querían vivir acuerdo a la They palabra didn't de want to live Dios. according to the word of God. Querían hacer las cosas a su They manera. wanted to do things their own way. So Jesús le habla So Jesus speaks to them. y eso es lo que el Señor le dice. And this is what the Lord tells them. Conozco tus obras, I know your works, tu amor y tu fe, your love and your service, tu servicio y tu perseverancia, your patience. y que ahora hace más de lo que hacías al principio. And as her works, the last are more than the first. Porque escuchen, quiero que me pongan I atención. want you to pay attention. La iglesia falsa también trabaja. The false church also does works. Lo que pasa es que la iglesia falsa hay que preguntarse para quién trabajan. Now we have to ask, who do they work for? ¿A qué Dios ellos le están dando rodillas? What God are they bowing down to? Porque Jesús le dice claramente cuando le escribía, conozco tus Because obras, Jesus told them clearly, I know your works, tu amor y tu fe, your love and your faith. tu servicio y tu I perseverancia. know your patience.
Pero escuche lo que dice. But listen to what he also says. Sin embargo, Nevertheless, tengo esto contra ti. I have a few things against you. Y dice, tolera a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, Because you allow that woman Jezebel, who calls herself a prophetess, que con sus enseñanzas to teach, engaña a mis siervos seduces my servant, a la inmoralidad to commit sexual y a comer alimentos sacrificados a los sexual ídolos. immorality and eating sacrifice to idols. Shatarabasutia mansotea. Ay, Señor mi Dios. Entonces hay iglesias que le están trabajando a Dios, There are churches that are supposedly working for God, pero no te están guiando a but Cristo. they are not guiding you to Te Christ. están guiando a They're pecar. guiding you to sin. Entonces es una señal That is a sign que esta that congregación this congregation alaba y sigue a falsos profetas. worships and follows false prophets. Wow. Oh, Jesus. Entonces, aparentemente, una falsa profetisa estaba conduciendo a los creyentes a un compromiso. Apparently, a false prophetess was leading believers to a commitment, A false a commitment. false commitment. La iglesia estaba incurriendo en inmoralidad sexual y entonces estaba entrando en idolatría. The church was running to sexual immorality and even dipping into idolatry. Es posible que Jezabel fuera su verdadero nombre, It's possible that Jezebel was her real name. pero en otra palabra, But in other words, era una mujer idólatra que se oponía a los caminos de Dios. it was a idolatrous woman who opposed to the things of God. En el lugar de reprender a esta falsa maestra Instead of rebuking this false teacher o maestro or y teacher sacarla de la iglesia, and taking her out of the church, los creyentes de la iglesia Tiatira the believers of the le permitía Thyatira church, continuar con su engaño. they permitted her to keep going with the deceiving. Cuando usted ve un hermano en una congregación o cualquier persona que anda enredada o enredado ya bajo una falsa enseñanza, When you see a person in church that's already involved in a false teaching, usted no puede decir, es el hermano fulano, tú you sabes. cannot say, "Oh, that's No. my brother over there." Usted con autoridad tiene que corregirlo. With authority, you must correct Porque them. acuerdo a las palabras, cuando usted corrige, si reciben la corrección, usted se gana un amigo. Because according to the word, if you correct, Pero they si no receive it, you reciben gain a la friend. corrección, usted se gana un enemigo. But if they don't receive the correction, you gain Pero an usted no puede enemy. dejar que ese hermano sea engañado. But you cannot let that brethren be deceived. Pero esta iglesia But this church permitía a los falsos profetas. permitted the false prophets. ¿Cuántos pastores How many pastors están siendo comprometidos a la verdad? are compromising the Porque la truth? hermana más endemoniada y el hermano más endemoniado son los que tienen de que la iglesia para con diezmo y Because ofrenda. the most demonized people in the church are those who have the church standing with their tithes and offerings. Y le dicen a los pobres pastores, si tú me reprendes o me corriges, yo voy a dejar de diezmar. Pues deje de diezmar y se puede largar. And they tell the pastors, if you correct me, I will stop tithing. But you have to say, well, stop tithing. You O can la leave. iglesia le pertenece a usted, le pertenece a Does Cristo. the church belong to you or does it ¿A belong quién to le Christ? pertenece la iglesia? Who does the church A belong Cristo. to? To Christ. Solamente somos mayordomos. We are only stewards. Lo bueno de esta enseñanza es esto, The good thing about the teaching is this, que podemos resistir al enemigo a someternos al Padre. is that we can resist the devil and submit to the Father. Vamos a la iglesia número 7, Let's go to the church number 7, la iglesia en Sardis. the church in Sardis. En Apocalipsis 3 del 1 al 6 habla de ella. In Revelation 3 from 1 to 6, it speaks of this. Esta iglesia se quedó dormida. This church fell asleep. Dios no libre. May the Lord free us all. Esta iglesia estaba muerta espiritualmente hablando. This church was dead spiritually. Usted ha hablado con gente que van a otras congregaciones y tú le explicas de lo que dan aquí en M.A.R.S. y se quedan como en el limbo, como que tú me estás hablando. Have you spoke to those who go to the congregation? Se ponen medio boricua, tú sabes, What como happens de qué here? tú me hablas, nene. And they say, what are you speaking to me about? Y se quedan como raritas, así como, wow, like really, like is that biblical?
y empiezan a preguntar si es muerta bíblico. y muerto en el espíritu. They are dead in the spirit. Por eso es que cuando estamos en este camino, That's why when we're in this walk, porque simplemente una gente diga yo me congrego en una congregación, when someone says, I congregate in this church, eso usted no me dice nada. you don't tell me anything with that. Yo siempre digo, entonces usted nació en el garaje, en el parqueo, ¿sabe? Entonces usted es carro. No, usted no es carro, usted es un niño, usted es una niña. Entonces, porque usted se congrega en una congregación, no es señal que usted es un hijo de So Dios, because you congregate in a certain church does not mean you're a child of God. nacido de nuevo. Born again. Tal vez tiene interés por la palabra. Maybe you have interest in the word. Tal vez quiere cambiar. Maybe you want to change. Por eso no significa que usted esté enamorado de But that Jesús. doesn't mean you're in love with Jesus. Esta iglesia se quedó dormida. This church fell asleep. Y Jesús ve la condición de esta iglesia. And Jesus sees the condition of this church. Y escuche lo que le dice Jesús en la carta. And listen to what Jesus says in the letter. Conozco tus obras. I know your works. Tienes fama de estar vivo. That you have a name, that you are alive. Estamos en 2023. We're in 2023. ¿Cuántos famosos en las redes? How many famous people in social media? Pero esta iglesia tenía fama, Saúl. But this church had fame. Y dice, el Señor dice, yo conozco tus obras. And Jesus says, I know your works. Tienes fama de estar vivo, You have a name that you are alive, pero estás muerto. but you are dead. Ay, Dios mío, Señor, perdónanos. Esta iglesia pudo haber tenido una buena reputación, Perhaps the church had a good reputation, pero estaban espiritualmente sin vida. but they were spiritually dead. En otras palabras, In other words, la iglesia estaba llena de personas. the church was full of people, Ay, Dios mío. Pero simplemente seguían los rectos y movimientos de religiosidad. but they simply followed religion. Nadie se salvaba. Nobody was saved. Había mucha cizaña entre el trigo. There was a lot of Wheat, weeds between the tear. tear. Or I think the opposite. Tares Too much between seed the between the weeds. wheat. Qué tremendo. Qué barbaridad. Entonces la iglesia estaba abierta, So the church was open. tenía mucha fama, They had a lot of fame. estaban sin vida. They were dead. El Señor conocía sus obras, The Lord knew their pero works, estaban muertos but they espiritualmente. were dead spiritually. La gente que le seguía a esta congregación People who followed this congregation eran personas que tal vez buscaban la salvación, were people who perhaps were looking for salvation, pero solamente estaba llena de gente. but it was only full of people Porque lo que hacían que lo ponían en mover religiosos. because they put them in places where it was just religion. Tal vez esta gente que buscaron esta congregación estaban buscando un movimiento de Dios, un avivamiento. Perhaps people that were looking for this church were looking for the move of Pero la God, iglesia no era espiritual. but the church was not spiritual. Lo que tenía la gente dando vuelta en dogmas humanas. People were just going around in dogmas and man-made rules. Y había mucha cizaña, There was a lot of tares, pero no había trigo. but there was no wheat. Ay, papá. Entonces Jesús le llama a arrepentirse. So Jesus called them to repentance. Y le dice Jesús para que se arrepienten de su pecado. And he tells them this: Despertar be watchful fortalece lo que queda y está a punto de morir. and strengthen the things which remain, Porque no he encontrado completa tus obras a la vista de mi Dios. and ready to die, for I have not found your works perfect before God. Acordaos pues de lo que recibiste y oíste, obedécelo y arrepiéntete. Remember therefore how you have received and heard. ¿Sabe lo que Jesús le estaba diciendo? You know what Jesus was telling them? Despierta. Wake up. Comienza a prestar atención a la necesidad de la salvación. Begin to pay attention for the necessity of salvation. Deja de ser descuidado con la condición de tu corazón ante Dios. Stop being uncaring on what was happening. ¿Sabe que a Dios le importa tu corazón? You know God cares about your heart. Porque me dice la palabra que de tu corazón mana la vida. The word tells me that out of your heart flows the things of life. Todo tu mundo está en tu corazón. Your whole world is in your heart. Yo le decía a él estaba cuando salimos a comer, Dios me dio una visión esta semana. Yesterday when we went out to eat, the Lord gave me a vision. Yo obviamente tengo a mi madre Dinora que me dio a luz. Obviously, I have my mother Denora who gave birth to me. Pero yo también tengo otra madre en Caimito que también es una madre para mí. But I also have another mother who, she's a motherly figure for me. Y también tenía una nani
que también está en RD. And I also had a nanny that was in Dominican Republic. So, para mí yo tuve 3 mujeres que se encargaron de mi So vida. for me, I had 3 women who raised me. Y cuando en esta semana estoy orando, And so when I was praying this week, Dios me dijo claramente, God told me clearly, te entregué casi 3 madres I gave you 3 mothers que te aman y que siempre tuvieron ahí para cuidarte. that I love you and were always there to take care of Y you. el Señor me habló y me dijo, And the Lord spoke to me and estoy a told me, punto de sorprenderte con un remanente que te ama por quien tú eres. I'm about to surprise you with a remnant that loves you for who you are. Por un remanente que no solamente di que si tú haces un error te van a reprender, sino que te aman por quien tú eres en Cristo. A remnant who will love you for who you are in Christ. Porque le importa tu corazón. Because they care about your heart. Así sabes que Jesús así se levanta toda mañana y Dios también, Dios quiere que tu corazón esté lleno de Él. God wants your heart to be full of Him. Que no esté herido, Madeline. That it not be hurt. A Dios le importa también la cercanía que tú tengas con gente que te amen. God cares about the closeness you have with people that love Porque Him. cuando tú tienes buenas relaciones love con la you. gente en tu círculo, Because when you have a good relationship with those in your circle, a ti no te importa que digan los you otros. don't care about what other people Porque say tu about you. círculo te protege. Because your circle protects you. Para mí estos 14 años ha sido como yo siempre digo, es como peleando la marea. These past 14 years have been a war. Porque aunque hoy estoy predicando de las 7 iglesias, Because although I'm preaching about the 7 me ha tocado churches, lidiar con las 7 características de las clases de gente que así van a la iglesia. I have to deal with the 7 types of people that go to assist our church. Uno like como this. pastor, usted no sabe quién es quién hasta el momento. As a pastor, you don't know who's who until the moment comes. El que más te ayuda, una puñalada más grande te da. The person who you help the most stabs you the hardest. Porque lo que muchas veces no Because entendemos, many times you don't understand. cuando no tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, le podemos hacer daño a cualquiera. When we don't have the love of God in our hearts, we can harm anybody. Y somos una arma peligrosa, And we're a dangerous weapon, pero muy peligrosa. but very dangerous. La iglesia de Sardis The church of Sardis tenía fama. had fame. La gente le seguía porque había tanta gente que yo tengo que ser parte de esa People followed them congregación. because there were so many people that people said, well, I have to be part of this church. Tiene que tener algo de vida porque está llena. It has to be alive because it's full. Lo que pasa es que aún los líderes y los que iban estaban falta de conocimiento. Even the leaders that were leading that church at that time Tenemos que had tener lack of cuidado que knowledge. porque vemos algo que se ve bonito, no todo lo que brilla es oro. We have to be wary. Not everything that shines Hay is gold. golfil, hay plata, hay cosas que lo lavan en oro que parece oro pero no lo es. There's silver. Lo bueno del Señor es esto. The good thing about the Lord is this. Debemos de pedirle al Espíritu Santo We should ask the Holy Spirit que despierte los lugares to muertos awaken the dead things de nuestra vida in our life. espiritual con su amor, con su gozo y su paz. Spiritually with His love and with His joy and with His peace. Estamos en la iglesia número We 6. are in the 6th church. Esta es la iglesia de Filadelfia. This is the church of Philadelphia. Esta es la iglesia que había soportado pacientemente. This is the church that had waited patiently. Esta es la iglesia que perseveró con paciencia a pesar de sus They debilidades. persevered with patience, not mattering their weaknesses. ¿No le gusta a usted esa gente que reconocen, wow, le fallé a Dios, caí, pero yo quiero seguir sirviéndole? Don't you love those people who acknowledge that they failed God, but they still want to serve God? Yo recuerdo un día que Dios me dijo, mira, tú vas a llegar a la iglesia aunque sea arrastrándote. I remember one time the Lord told me, you're going to come to church, even if you have to drag yourself. Puede ser que te estén acabando en la congregación que está. Tú vas a llegar con la cara delante aunque sea arrastrándote. It can be that they're tearing you apart in the church room, but you have to show your face. Escuche lo que le dice Jesús a esta iglesia. Le dice, estamos en Apocalipsis 3 del 7 al 13. Conozco tus obras. Jesus said, I know your works. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. See, I have set before you an open door that no one can shut. Sé que tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. For you have little strength, have kept my word, and have not denied my name. La iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia era débil en algunos aspectos, pero se mantuvo fiel frente a las pruebas.
The church of Philadelphia was weak in many areas, but they remained faithful in certain trials. Pero el Señor le prometió una puerta abierta de bendición. But the Lord promised an open door blessing. ¿Sabes qué pasa cuando en momento de tu peor debilidad tú dices yo le creo a Dios? ¿Sabes en estos 14 años lo que yo he vivido? You know, in these 14 years, what I have lived, Lo que el apóstol ha pasado. what the apostle has gone through. ¿Ustedes creen que yo he tenido tiempo de decirle a Dios, no, mira, olvídate de Dios, olvídate de todo? Yo me voy para mi lado, te cojo a su lado. You think I've had time to say, Lord, I'll forget about everything and I'll just go my own way? ¿Quién pierde? Who loses? Yo pierdo. I lose. La iglesia de Filadelfia soportó. The church of Philadelphia remained. They persevered. Cuando Jesús cierra la puerta del pasado, When Jesus closes the door of the past, abre nuevas puertas de oportunidades He opens new doors of y nos opportunity. permite caminar en victoria al poner nuestra confianza en Él. And He allows us to walk through victory as we put our faith in Him, our trust. Hay gente que dicen que, oh, en mis buenos tiempos antes de Cristo. There's people that say, oh, in the good times before Christ. Yo no me recuerdo un buen tiempo antes de Cristo ni que me den, mire, con hasta un botellazo. Ahora- Yo no recuerdo un buen tiempo antes de Cristo, porque antes de Cristo tú eras borrachón, te gustaba la droga, te gustaba andar con 5 mujeres y 5 hombres, era chismoso, era buca vida. Entonces, qué buena cosa tú tenías antes. What good thing did you have before Christ if you were a mess? You were drunk, you were a drunkard, you were having sex with everybody, doing crazy things. Entonces, cuando la gente dice mis buenos tiempos antes de So Cristo, when people say, oh, my good times before Christ, cuando te dejaban en el piso sangrando de tanto golpe que te daba el marido tuyo, when people left you for dead from receiving so many beatings. cuando el marido tuyo llegaba después de 3 noches borracho y ni la renta pagaba. Oh, you're talking about when your husband came home drunk and he didn't even pay the rent. ¿Ve cómo hablamos con You ignorancia? see how we speak with ignorance sometimes. Qué buenos tiempos sin Cristo. What good times before ¿Cuáles Christ? tiempos eran esos? What times were those? Cuando llegaba de madrugada, después que gastaba todo el dinero en la discoteca y llegaba a tu casa borracho. When you used to come to your house drunk after partying all day? What good times were that? What good times is that? Eso tú lo llamabas buenos tiempos. Jesús puede abrirte nuevas puertas Jesus can open new doors cuando permanece fiel a Él. when you remain faithful to Him. Cerramos con la iglesia número 7. We close with the church number 7, La iglesia en la Odisea. the Laodiceans. Esta era la iglesia con la fe tibia. This was the lukewarm church. Ay, ay, ay. ¿A quién le gusta el café tibio? Who likes warm coffee, El té tibio. warm tea, El agua tibia. warm water? Mire, eso es de una náusea que hay que salir corriendo. That gives you such nausea that you just want to throw up. Póngase en los pies de Cristo ahora. Put yourself in the feet of Jesus. Imagínese una iglesia tibia. Imagine a lukewarm church. Gente tibia. Lukewarm people Que ni para acá ni para allá. that they're neither here or there. Un pie en el mundo y un pie en la A iglesia. foot in the church and a foot in the world. Dime qué pastor quiere gente así. Tell me what pastor wants people like that. ¿Usted quiere un novio tibio? Do you want a lukewarm spouse? Un día boyfriend? yo me río porque esa es la canción número 1 de Bad Bunny. Hoy tengo a Jessica, hoy tengo a fulana, hoy tengo a fulana, hoy tengo a fulana, más tibio que el diablo. ¿Usted me está entendiendo? Así quieren la gente, los pastores. The world wants pastors like this. Y la gente cantándolo, tú lo ves en la discoteca y digo yo, wow, ¿cuántas mujeres tú tienes? Como 5, y las mujeres bailando el dembow de la canción que te están cambiando día y noche. There's a song that talks about a man who has a woman daily, a different woman daily. And people are singing to this. How is the world singing a song about you getting cheated on but you're rejoicing? ¿Cómo el mundo está cantando una canción que se está pegando cuerdo y tú estás feliz? But I'm going to change it up. Pero lo voy a cambiar. Churches Iglesias with lukewarm con pastors. pastores tibios. That's my pastor. What pastor? Oh, ese es mi pastor. ¿Qué Your pastor? pastor's as carnal as you. Tu pastor es más canal que Where he's tú. going to take you out from. ¿A dónde te va a sacar? And we're here applauding the mega churches, the little churches, the big churches. Y aquí estamos aplaudiendo toda esa iglesia. But you know the ways of those Pero pastors. tú sabes
cómo esos pastores You know caminan. those ways of those Tú leaders. sabes cómo esos They líderes look están. warm. Están tibios. Because as the head is, Porque como la cabeza the body es, is. así es el cuerpo. La iglesia de la Odisea The Laodiceans no tiene nada que envidiarle. didn't have nothing people could be could envy. Escuche lo que le dijo Jesús Listen to what Jesus said to en them la carta. in the letter. Conozco tus obras, I know your works, que ni eres frío ni that caliente. you are neither cold nor hot. Me gustaría que fuera uno o el otro. I could wish you were cold or hot. Así que como eres tibio, So then, because you are lukewarm ni frío ni caliente, and neither cold nor hot, estoy a punto de escupirte de mi boca. I will vomit you out of my mouth. Hay una versión que dice estoy a punto de vomitarte. There's a version that says, I'm about to vomit you, to Yo quiero que usted throw se you ponga, up. yo quiero que usted ahora mismo comience a pensar I want you to envision this, to que la think gente about que this. anda en tibio en una congregación, Jesús le está vomitando. People who are lukewarm in the church, Jesus is vomiting them, throwing them up. Tú dices soy rico, You say, I am rich, he adquirido riqueza y no tengo necesidad de nada. have become wealthy and have need of nothing, Pero tú no te das cuenta and do not know de que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. that you are wretched, miserable, poor, blind, and naked. Vamos a entrar ahí. Jesús enfatizaba 3 veces su naturaleza, Jesus emphasized their naturalness 3 times. tibia y apática. He said lukewarm. Esta iglesia era indiferente a las cosas espirituales. This church was indifferent to the spiritual things. Jesús no quiso tener nada que ver con ellos. Jesus didn't want anything to do with them. Él en sí dijo, los escupiría He said he will throw them up, como la gente de la Odisea escupía el agua like the people of Laodicea spit up their water. tibia que fluía de los acueductos. The warm water that flew out of the aqueducts. Con su apatía vino una ceguera espiritual. With their apathy came a spiritual blindness. Porque a los tibios usted no puede ni pastorearlo. Because even the lukewarm people, you cannot pass. Porque es una ceguera tan fuerte que ellos creen que están bien aún haciendo el mal. Because they're so blind that they think they're doing good even though they're doing bad. Usted ha visto gente que los sábados están en una discoteca, el domingo dice que son mujeres en una iglesia y usted trata de enfrentarlo. Have you seen people that are partying on a Saturday and they're ushering on a Sunday? And Se you te can't- ponen como gallito. Who you think you're talking to? if you try to confront them, You talking to me? Yeah, I'm talking to you. The same one that was clubbing Saturday. el mismo que estaba en fiesta el sábado. But you want to ahora come to estoy church on hablando. Sunday like you never, like nothing happened. Pero ahora quiere venir el domingo como si nada Because you're pasó. blindly blind, Porque estás- spiritually blind. Espiritualmente ciego o ciega. Estas personas afirman ser ricos, bendecidos y These autosuficientes. people think to be self-sufficient and rich. Estas son las personas que están en los selfies, en el Instagram. Aquí I'm super blessed, blessed by God. These are people, esas son personas que siempre están poniendo fotos que están bendecidas. I always say blessed by what God and who God do you serve? Y siempre digo, ¿qué Dios tú le sirves? Y Because bendito the por qué. devil blesses, Porque el diablo bendice. he makes you Él rich. te hace famoso, te hace rico. But you know he's about to charge you, right? Pero tú sabes que él va a The cobrarse de devil una will manera. charge you your soul Va a cobrarse con tu and alma. everything you carry. Y todo lo que tú cargas. Robo sati amang satia. Rubo sataman sotea. Rimon sotia hama. Urubo ha mansi amang soto manse rumon sitia. Rea mansota ha mansua ha mansotia. Esto va para la gente. We recording, right? Oh, yeah, I want you to cut me this piece. Porque Dios me dijo, este mensaje va para la gente tibia. God told me this message is going for the lukewarm people. Jesús dio su vida en la cruz por ti. Jesus gave his life on the cross for you. Y tú estás haciendo negocio con tu alma. And you are making a business out of your soul. Y estás en doble vida. And you're in double life. Y la doble vida te tiene comprometiendo el And the evangelio. double life has you compromising Lo the que tú no gospel. sabes que Jesús quiere tu alma para What you salvación. know is that Jesus wants your soul for you to Pero be el saved. diablo quiere tu alma para perdición. But the devil wants your soul so that you can be Y lo que el lost. diablo hace entonces, And what the devil does, el que te dice,
sírveme a mí porque conmigo la cosa es He fácil. tells you, serve me because with me things are easy. Lo que pasa es que el diablo te la da bien rápido He gives it to you very fast. y di que es fácil. And supposedly Pero en easy. esa facilidad But in that easiness, tú vas a perder tu esposo. you will lose your Tú vas a husband. perder tu esposa. You will lose your Tú wife. vas a perder tus hijos. You will lose your children. Tú vas a perder tu vida. You will lose your Y life. tú vas a perder tu alma. And you will lose Que your vas soul. directamente al You will infierno. go directly to hell. Déjeme hablarle este mensaje. Let me speak about this Porque message. la condición de la congregación Because the condition of the congregation está en la tibia. is lukewarm. Por eso es That's why que esta iglesia es tan sacudida. this church is so shaken. Porque hacemos ver la iglesia tibia como un lío. Because we make the lukewarm church a Cuando la problem. gente nos sigue en las redes dice, pero espérate, ¿cómo es que los pastores Núñez son tan jovencitos? People say, why are these pastors so young? Y los pastores míos casi se están muriendo. And my pastors are almost dying. Pero no solamente muriéndose en número, Not only dying in sino numbers, muriéndose espiritual. but dying spiritually. Entonces están comparando, So they're comparing, pero ¿por qué esa iglesia no hay una? why does this church not fast? Pero M.A.R.S siempre está ayunando. But M.A.R.S ministry is always fasting. Porque esta iglesia busca de Dios a las 3 de la Why mañana. does this church see God at Pero the en mi iglesia morning? ni de oración no hablan. But that church doesn't even speak about prayer. ¿Cómo que mi iglesia dice que tanta vestimenta y que falda y que vaina? Pero allá la gente ve en pantalones y son cambiados. How is it that people in my church are so religious? ¿Cómo que esto? ¿Cómo que aquí me quieren cambiar por fuera? How is it that here they want to change me from the Pero M.A.R.S outside, están comprometidos a cambiarme por but they don't dentro. want to change me from the inside? La iglesia tibia The lukewarm no le church importa tu carácter en does Cristo. not care about your character La in iglesia Christ. tibia quiere que tú te mueras con todo lo que está en tu casa. The lukewarm church wants you to die with La everything you iglesia have. tibia, The lukewarm el church, Señor la va a vomitar the Lord a will ella y sus vomit it. pastores. Them and their pastors. Tal vez esta iglesia tibia Perhaps this lukewarm church era rica was very en rich cosas in materiales, material things, pero espiritualmente but spiritually los speaking, laodicenses the Laodiceans estaban en una condición miserable y lamentable. were in a miserable condition. Mire, estaba en una peor condición They were in a worse condition por el hecho que no podían ver su necesidad. because they could not see their true necessity. Una gente tibia People who are lukewarm cree que está bien cuando hace el mal. think they are good when they do Una bad. gente tibia, tú lo corriges y te dicen, la culpa es del pastor, no mío, porque yo estoy bien. ¿Qué es lo que esta gente me están A lukewarm molestando? person, you correct them and they say, it's not my fault, it's my pastor's. What are you talking La about? gente tibia Lukewarm no le people importa nada ni de Dios ni del diablo. don't care about the things of God Y or the viven una devil. vida They miserable. live a miserable life Porque ni con el diablo están bien ni tampoco con because they're not Dios. good with the devil or with God. La bendición es como me dijo una persona, Wanda, mira, esto es tan tremendo porque mira como el tibio. A person tell me, oh my God, look how lukewarm people are. Vamos a decir una joven que está todavía en fornicación. Let's say a young person that is in fornication. Te acuestas con el chamaquito. You sleep with the Te young acuestas man. con el hombre. You have sex with the man. Si eres hombre, te acuestas con la mujer o te acuestas con quien If you're a sea. man, you sleep with Pero whoever, ni a disfruta la woman. relación sexual. But you don't even enjoy Porque en the tu sexual mente tú dices, relationship. me va a matar Dios y todo el mundo en la iglesia. Cuando entre el domingo, todo el mundo va a discernir que yo estoy en fornicación. Because in your mind you say, oh, God will kill me, and even everybody So, in tú church. estás en la cama del motel o del hotel o de tu casa pensando, Dios mío, yo no puedo ni tener nada porque yo aquí estoy pecando y si Jesús llega hoy me va a llevar el diablo. So you're laying in that bed suffering because you know you're sinning, and if Jesus comes today, Eso you're going to go to pasa hell. con la gente con doble vida y tibia. That's what happens to lukewarm people. No se disfrutan. You don't enjoy anything. Vienen a la iglesia y al profeta, si un día profético, se sientan atrás porque dicen, si el profeta me ve, sabe que estoy en doble vida, me va, ay, delante de todo el mundo va a saber que yo soy una impía. You come to church and you're suffering because you think people know who you truly are. Son la gente que te corren de los servicios de fuego There's porque hay people- 20 serpientes dentro de Those are the ellos. people that run during a prophetic service because they know what they carry. Esta iglesia tibia, doble vida, es una iglesia llena de hipócritas. This lukewarm church is full of hypocrites. Esta gente hacen un papelito, ellos son mejor actor, mire, que el mejor actor, qué sé yo, Denzel Washington le queda chiquito. These people are the best actors in the world. Te hacen un patrón y una película They que tú te paint la crees. such a movie that you believe it. Wow, Dios. I want to say something, but I guess I say it at the end.
because it's going to be live. And I don't want to get many people in trouble. But I got to say something that was so this week to me. Esta iglesia hipócrita y se están autoengañando. This is a church full of hypocrites, lying to themselves. Lo bueno de The Jesús, good thing about Jesus que Jesús vino a expulsar el pecado. is that Jesus came to expose sin. Él vino a abrir la puerta de nuestro corazón He came to open the door of our hearts y caminar and to walk en humildad in humility para reiniciar nuestra relación con to Jesús. begin our relationship with Him. Yo sé que esto es mucha palabra para un día, You know, I know this is a lot of word for one day, pero yo oro que el Señor le revele a usted but I pray the Lord reveals to you cuál iglesia usted es. what church you're part of. This is deep. Esto es muy profundo Porque Dios está because God is haciendo un listado doing a list de quién es de Él. of who is from Him, ¿Quién es de Él? who is truly from Him.